entrando un poco en materia sobre lo que es el estado actual y el dolor de los clientes, pues vamos a hablar sobre las experiencias. Por supuesto. Bueno, aquí algo interesante de mencionar es las experiencias que tienen los clientes y el dolor que manejan ellos en la transformación digital. Es que, bueno, no cuentan con una estrategia de CRM bien implementada o una herramienta que les permita a ellos mejorar la toma de decisiones, ofrecer una atención personalizada hacia los clientes, generar un aumento en la productividad comercial y, bueno, finalmente verse esto reflejado en un crecimiento sostenido en las ventas y en la fidelización de los clientes. Adelante, Margarita. Gracias, Alfredo. Bueno, un dato importante y nos apoyamos un poco acá en estudios que ha realizado PricewaterhouseCoopers, es que el 32% de los consumidores, o sea, de los clientes finales de las organizaciones, tienden a abandonar su relación con la organización por haber tenido una única mala experiencia de atención al cliente durante el proceso de venta, donde, por ejemplo, no podemos dar un estado real de las gestiones que estamos trabajando con ese cliente. Este tipo de fricción genera este rechazo en una época en la que ahora estamos hiperconectados, en la que tenemos acceso a la información de forma más constante, y pues esto fractura la relación del cliente con la organización. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se ve este tipo de interacción eh, mala que tenemos a veces con nuestros clientes. Por favor, me confirman si se escucha y todo bien con el video. Hello, and thank you for calling customer service. If you know the extension of the party you are trying to reach, you may dial it at any time. To hear our store hours, please press 1. To start a return, please press 2. For product inquiry, Let's not do that. That's no fun. Nobody wants to call that customer service line. It doesn't feel natural. It's not human. I can't even start talking, which is like, you know, what you do when you pick up a phone. I have to wait. I have to select a number. That is an absolutely terrible experience. In fact, do you know what they call that in the industry? They call it case deflection. Did you know that? They're actively trying to deflect you from talking to somebody who can actually help you. It's crazy. We don't want that. As consumers, as customers, we want help. We want resolution. We want solutions to our problems. And after a few more calls like that, we might even want some retribution. That is terrible. Es terrible, ¿no? Esa experiencia al cliente cuando estamos haciendo estas llamadas, no nos reconocen, no saben qué estamos tratando de tramitar, qué respuestas hemos estado esperando, o incluso aquellas situaciones en las que estamos tratando de averiguar por un requerimiento con una organización y lo que recibimos es una oferta de un nuevo producto, después de estar gestionando una queja que no ha sido resuelta y que lleva mucho tiempo en trámite. Los invito a que por el chat puedan escribirnos un poco si este escenario les es conocido, si han tenido situaciones de este estilo en su organización y si es un dolor que actualmente viven. ¿Y cuál es el impacto que tenemos en las organizaciones con este tipo de interacciones? ¿O cuáles son los retos en los que nos transformamos cuando hablamos justamente de hacer una transformación digital, de tecnificar procesos? Y es que una experiencia de este tipo, como veíamos antes, que genera fuga de clientes, hemos llegado, basándonos en un estudio de Accenture, a conocer que el 60% de las interacciones que tienen este impacto generan fuga, perdemos al cliente. Y resultado de esa fuga, llegamos a tener una reducción de hasta el 20% de los ingresos en la organización porque ya no contamos con esos clientes. Vean qué importante que esa mala experiencia que tuvimos en un momento puede llegar a afectar el retorno de la inversión de la organización al final de un cierre, que no es algo que deseemos ninguno de los aquí presentes, por supuesto.
Entonces, ¿cómo se prepara por medio de la tecnología para abordar estos retos, para disminuir estos impactos y que podamos más bien generar una experiencia agradable al cliente, que no quiere decir que todo va a ser sencillo y que no vamos a tener ninguna queja, pero que vamos a poder generar ese lazo de confianza con el cliente? Es a través del cuidado en el momento de tener las interacciones. Una de las tendencias de los últimos 10, 15 años ha sido hablar sobre los perfiles 360, la famosa vista unificada del cliente, que aún así un estudio de Gartner menciona que es obsoleta. ¿Y por qué? Porque son vistas que no se encuentran actualizadas en tiempo real, que no permiten conocer toda la transaccionalidad, toda la trazabilidad que tiene el cliente con la organización, y por ende generan el mismo caso de fricción que no conocer con quién estamos hablando. Una de los mayores objetivos que se tiene en este momento, buscando herramientas como las que vamos a conversar hoy, el CDP, la inteligencia artificial, los agentes para automatizar, es justamente reducir ese gap o ese margen de error en datos que tenemos que generan la fricción y más bien poder generar predicción sobre el comportamiento del cliente y acciones que nos permitan automatizar procesos y dar respuestas mucho más ágiles. Ya veremos un poco más a detalle más adelante. ¿Y cómo se empata esta visión de los equipos tecnológicos con los equipos de negocio? Porque todos perseguimos lo mismo, ¿cierto? Hablamos de partir de generar un mejor ROI, de que la transformación nos lleve a incrementar los ingresos de la organización, no a disminuirlos. Uno de los principales retos que enfrentan ahora las áreas de innovación y tecnología, según un estudio de Gartner, es el 70% de los proyectos de implementación de inteligencia artificial están fallando. Los pilotos están fracasando y no están cumpliendo con el sueño prometido de dar una mejor experiencia. ¿Por qué? Porque los datos no son los adecuados. ¿Recuerdan la tendencia que veíamos ahorita? El perfil 360 se vuelve obsoleto si no tenemos información en tiempo real. Eso quiere decir que por más que queramos automatizar, si no contamos con la información adecuada, pues la automatización tampoco va a tener el impacto deseado. Una falta de estrategia sobre cómo hacer una implementación tecnológica que apoye el proceso, que apoye la contraparte, que son los esfuerzos que está haciendo el equipo de negocio, de operaciones, de mercadeo, para mejorar las ganancias y resultados, pues va a dejarnos en un espacio de falla en la implementación. No sé si por aquí, Jesús, tenemos alguna consulta al momento, si tenemos comentarios en el chat. No, todavía no. Pero bueno, recuerden que pueden ir dejando sus consultas en el chat para que podamos irlas atendiendo. Gracias. Invitados nuevamente, por favor, escríbanos para que sea un espacio Sí, interactivo, que no sea solamente nosotros aquí hablando un claro. poco. Entonces, si tenemos esta contraposición donde tenemos esfuerzos de negocio por mejorar el retorno de inversión, pero no podemos llevar al retorno con las tecnologías, pues estamos cayendo en estrategias que nos generan una brecha de seguridad, que nos generan una brecha en el proceso y que nos van a dejar con, ¿cómo decirlo?, con relaciones aún más fracturadas, porque por más que estamos tecnificando, ya no solo el usuario o el cliente final, sino el usuario interno también de la organización, va a sentir este dolor de tener múltiples aplicaciones o múltiples sistemas que no le permiten resolver las necesidades que tiene. Uno de los dolores de las áreas de negocio en este sentido es justamente el no poder acceder en tiempo real a esa información para generar accionables. ¿Cuáles son los accionables? Las campañas de mercadeo, las respuestas a las solicitudes de servicio, la oferta de productos en el momento adecuado para que pueda hacer una venta, que volvemos a lo mismo, estamos hablando de eficiencia operativa, de generación de nuevos ingresos,
que se pierden al tener una interacción que lleva fricción. Importante también que el éxito de estos procesos está también en la gobernanza de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Saber bien qué información es la que estamos manejando para poder centralizarla, poder llevarla a las aplicaciones y dejarla disponible a todas las áreas de negocio, como hablábamos hace un momento. Eso se logra por medio de una definición de una estrategia por medio de casos de uso específicos o objetivos de negocios específicos que nos permitan medir cada paso que damos en este proceso de implementación. No es de forma razonable y de forma sostenible pensar en que vamos a resolver absolutamente todos los dolores que tenemos en un proceso por medio de una única tecnificación. En cambio, si pensamos en cuáles son los gaps y nos enfocamos en ir validando cada uno de ellos, identificando cuáles son las causas raíz desde el proceso, desde la tecnología, desde la falta también de conocimiento que pueda haber al realizar un proceso, porque esto no son solo herramientas tecnológicas, esto recordemos que son los procesos que tenemos en las organizaciones, los datos que tenemos en la organización, las personas que ejecutan el proceso y la tecnología con la que trabajamos. Entonces, al abordar desde estas 4 aristas cada uno de esos casos y poder plantear una ruta que nos permita lograr victorias tempranas, que nos permita justificar nuestros casos de negocio y demostrar a la organización que estamos generando ese retorno, pues vamos a tener una ruta mucho mejor planteada y que nos va a llevar al éxito en estas estrategias de adopción tecnológica. Y entonces, ¿cómo se ve esa transformación de la experiencia al cliente? ¿Cuál es ese sueño que tenemos cuando hablamos de llevar todas estas tecnologías en nuestros procesos y disminuir la fricción de la interacción entre el cliente y la organización? Se ve algo así. Let's give Sophie a call and see if the experience is any different. Hi, I'm Sophie, your Fax AI assistant. How can I help you today? Yeah, hey Sophie, this is Patrick. I'm wondering if you can help me with my most recent order. I think I might have got the wrong size. I'm sorry to hear that, Patrick. I'd be happy to help. Is this about the Saks Fifth Avenue Collection cashmere baseball bomber sweater you purchased on September 9th? Yep, totally is. That's the one. I tried it on and I think it's just a little bit tight. I'm sorry the sizing didn't work out. Based on your purchase history, a size medium should provide a relaxed fit. How does that sound? Yeah, that sounds pretty good. But I noticed you said cashmere. Is it going to shrink? The sweater is 100% cashmere, so we recommend dry cleaning only to preserve the natural fibers and avoid any potential shrinkage. Would you like to go with a medium? Yeah, let's do the medium. Great. Based on your shipping address, you should receive it within 3 to 5 business days. Does that work? No, I have a pretty big event coming up. Is there any way I can get it in like 1 or 2 days? Unfortunately, that's the fastest shipping available for this item. Would you like me to transfer you to someone who can assist you further? No, not right this second, Sophie. Thank you though, appreciate it. Okay. Totally different experience, very friendly. I was able to immediately start talking. Sophie knew exactly who I was because she has my full Customer 360 profile. She knew my orders because she has all of our order history stored inside of Data Cloud. She was even able to take some action. She was able to switch and order me a new medium jacket. Let's give Sophie a call and see if the Let's give Sophie. Vamos a conversar un poco sobre este video. Lo dice el speaker,
de Salesforce, pero lo dice el speaker, es totalmente cierto. La experiencia es totalmente diferente. Cuando tenemos una conversación, más allá de que en este caso es un agente de inteligencia artificial, cuando tenemos una conversación más humana, en la que sentimos que nos han escuchado, que nos han entendido y que nos han dado esa respuesta que estábamos buscando, ¿cierto? Es totalmente diferente a un escenario en el que estamos, porque veíamos al inicio, que no lográbamos llegar ni siquiera a cómo presentar la necesidad que teníamos. Y entonces, ¿cómo se llega en esa ruta de esa fricción, de ese estado doloroso donde no podemos ni siquiera realizar nuestra consulta, a este flujo de conversación donde incluso tenemos una solución por medio de tecnificación? Nuestras organizaciones, lastimosamente, en la región no están todavía en ese punto y más bien da justamente pie a un espacio como este en el que empezamos a hablar que toda nuestra información, todos nuestros procesos empiezan desde una herramienta que nos ha aportado muchísimo durante todo este tiempo, que es Excel. Y no sé si antes de jugar un poco con el pizarrón, ¿hay alguna pregunta, hay algún comentario en el chat? Sí, tenemos un comentario. Dice Oscar, que se entiende el problema a nivel operativo y tecnológico, pero ¿qué escenarios se han topado cuando el problema es cultural? Es decir, cuando la cabeza no sabe qué le duele. Wow, esa es una pregunta súper, súper interesante y me aleja del pizarrón. Muchas gracias, Oscar. Es una pregunta súper, súper compleja porque efectivamente las organizaciones muchas veces no saben qué es lo que les duele, no entienden las personas que están en ciertos niveles de la organización cómo es que estas experiencias están impactando su proceso, sus inversiones, sus ingresos, que es de lo que hablamos hace un poco. ¿Por qué estas experiencias generan fuga? Es esa falta de entendimiento y es esa falta de anuencia también de las personas que llevan directamente este proceso para poder hacer un cambio, para poder hacer una mejora. Sí, nos hemos enfrentado a grandes retos en organizaciones donde la mejor forma que hemos encontrado para llevar estas tecnificaciones y que realmente sean exitosas es un proceso de gestión del cambio. Ahí es donde nos enfocamos en el ser humano, en su capacidad de aprender, de desarrollar habilidades, en la forma en que desarrollan estas habilidades. Entonces, Oscar, el proceso se vuelve no solo técnico, sino también un proceso humano, donde tenemos que, más que una capacitación, que esto es muy importante, una capacitación no es gestión del cambio. Una capacitación es un proceso donde hacemos una entrega de información para poder ejecutar un paso a paso. Un proceso de gestión del cambio es entender el tipo de personas que tenemos en la organización, cuál es su forma de aprender, cuál es el método para también hacer resonancia con ellos y que se entienda la razón de hacer estos procesos y que poco a poco vayamos asegurando la adopción de las nuevas tecnologías. Es un proceso que puede ser complejo si no cuenta con todo el aval de la organización y nace entonces desde el proceso de gestión del cambio una etapa en la que se hace consciente, que es también lo que decía Oscar. La cabeza no sabe qué le duele. Antes de entrar de fondo en el proyecto de transformación, asegurémonos de entender dónde estoy, para dónde voy y qué requiere ese proceso de adopción. No sé, Oscar, si te respondo, si te dejo con alguna otra pregunta, por favor, la dejas en el chat también. Y no sé Muchas si hay gracias. más comentarios o más preguntas. Gracias, Margarita. Con gusto, Excelente. Oscar. Igual, si gustas intervenir, ya que puedes abrir el micrófono, si te responde la consulta, Oscar. Sí, nítido. Gracias. Súper, con mucho gusto. Entonces, en este proceso, volvemos al pizarrón, en este proceso de transformación tecnológica, llegar del Excel, llegar de datos en diversas fuentes. Un segundito que el pizarrón se me perdió.
¿Cuáles son las diferentes fuentes? Sistemas como en un banco, el core bancario, el sistema de contabilidad o facturación, ¿cierto? Sistemas donde tengamos ya información del cliente, un MDM, me dicen por aquí que no se está actualizando No, no la... estamos viendo el pizarrón. O sea, ok, lo vemos, pero no creo vemos que, lo que está escribiendo. creo que hay un delay. Vamos a ver. Si me permiten un segundito, hacemos entonces un cambio. Estas cosas pasan en vivo. Permítanme un segundo. Y les comparto de nuevo pantalla. Aprovecho la pausa para recordarles que eso, pueden ir dejando sus consultas vía chat. Ahí estaré recopilándolas para que los speakers puedan irlas atendiendo. Y también aprovecho para recordarles que vamos a estar compartiéndoles un formulario con unas muy pocas preguntas para que las puedan ir completando y así van a poder descargar el ebook que concentra toda la información que estamos compartiendo en este webinar, que desarrolla además a profundidad algunos puntos adicionales y además van a poder estar participando por un sorteo, por una asesoría 1 a 1 completamente gratuita de parte de nuestro equipo. Y así, solo con completar estas preguntas ya van a estar participando en este sorteo. Entonces, les dejo nuevamente ahora el link en el chat para que puedan acceder a ese formulario y no se olviden, porfa, de completarlo. Se lo agradeceremos un montón. Listo. Si me permiten entonces, gracias Jesús. Vamos a compartir por acá y me perdonan que voy a estar entonces mirando un poquito más para abajo para poder hacer la presentación. Me comentan si se ve la pantalla. No, aún no se ve. Está cargando. Vamos a recurrir al whiteboard de Zoom. ¿Listo? Entonces, hablamos del Excel, ¿cierto? Como el Ujú. sitio donde usualmente hemos trabajado los datos de los clientes. ¿Qué tenemos aquí? Bases de datos que ha conseguido Mercadeo, bases de datos que utiliza el equipo comercial, ¿cierto? Para hacer sus seguimientos, que usualmente también las comparte vía correo electrónico y que, ¿dónde nos deja eso? Totalmente perdidos en cuál es el último dato donde puedo contactar realmente a ese cliente. Además de tener el Excel, tenemos bases de datos distribuidas en toda la plataforma tecnológica o la arquitectura tecnológica de la organización. Hablábamos ahora de un ejemplo, el core bancario para las entidades financieras, los sistemas de aprovisionamiento para las entidades que generan, que son de telecomunicaciones, que dan líneas telefónicas. Podemos hablar también de los sistemas contables, los ERP, los facturadores, y todos y cada uno de ellos almacena en alguna forma información del cliente. Más profunda, más a alto nivel, solo datos de contacto, datos específicos para facturación, pero cada uno de esos sistemas tiene una parte de la información del cliente. Entonces, ¿cómo sé yo quién es mi cliente? Si sus datos están distribuidos en toda la organización. El objetivo hasta la fecha, y como vimos ahorita, ha sido generar un perfil 360. ¿Cuál ha sido el reto? Están desactualizados. Recuerden que lo hablamos hace un rato. Diferencia del primer momento en el que cargo la información al segundo momento en el que la puedo acceder, pasa entre un día, 2 días, semanas.
y ya no vimos cuál era el estado real de ese cliente, cuál era su información real. ¿Cómo llega una tecnología como el CDP a centralizar esta información? Justamente es quien se encarga de permitir conectar en tiempo real. Este es el primer truco que ganamos al hacer el paso de ese Excel a este tipo de tecnologías. Tenemos en tiempo real historiales, vamos a seguir utilizando la pizarra, historiales de órdenes de compra, historiales de conversación, de interacciones, de los procesos de venta, todo centralizado en tiempo real. Ahora sí, tengo ese perfil 360 y además el CDP nos da apertura a utilizar ¿qué? Inteligencia artificial. ¿Cómo le sacamos provecho? Con predicción. Y vean que ya no es hablar de predicción por reglas lógicas basadas en datos genéricos. Estamos utilizando realmente la información que teníamos del cliente para hacer esa predicción. ¿Qué tipos de predicción? Podemos llegar a tener predicción de siguientes productos, de cuáles son las acciones que más se acercan a dar una personalización del contenido que ve el cliente, sitios web, campañas accionadas en el momento adecuado para generar venta, para generar información que sea de valor al cliente. Nos tocó acelerarnos un poquito y perdonen que en este momento la tecnología no nos ayudó. Los invitamos a continuar con el webinar para que profundicemos sobre los conceptos que hemos tocado en este pizarrón y de cómo la tecnología que estamos abordando hoy con Salesforce, pues nos permiten justamente dar solución a estos requerimientos de negocio. Los dejo con Alfredo para conversar sobre Salesforce como aliado en la transformación digital. Claro que sí, muchas gracias, Margarita, buenísimo. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de cómo podemos utilizar Salesforce como aliado para hacer esta transformación digital. Y bueno, tal cual nosotros lo vimos en el ejemplo del video que nos mostró Margarita, de cómo la interacción es bien diferente cuando damos una atención personalizada al cliente, cuando se siente una atención más humana, pero esto que nosotros escuchamos era parte de un bot de inteligencia artificial que se implementa en Salesforce, donde accede a toda la información que tenemos en la base de datos, no solo de Salesforce, sino conectada con otras aplicaciones por medio de integraciones, donde podemos tener ahora sí, tal cual lo dijo Margarita, una vista 360 del cliente en tiempo real. Esto, bueno, nosotros utilizamos dos cosas y dos plataformas súper importantes que se llaman Salesforce Einstein y Salesforce Data Cloud. Estas plataformas nos van a permitir optimizar la eficiencia operativa de las organizaciones, crear una experiencia mucho más personalizada al cliente y bueno, como lo acabamos de mencionar, todo basado en datos y en tiempo real. Bueno, pero para esto vamos a explicar de manera muy sencilla qué es un agente de IA. Un agente de IA es un agente autónomo que va a trabajar de manera proactiva y sin la intervención humana para poder tomar decisiones y ejecutar procesos automáticos. Si ustedes se dieron cuenta en el video, lo que hace es acceder a las órdenes que tenía, a las direcciones de la persona, a todo el historial de compra. Esto nosotros lo podemos generar por medio de un agente de IA. Aquí en Salesforce le llamamos Agentforce. Y bueno, esto nos va a permitir generar muchísimas acciones, tantas acciones como nosotros determinemos y de acuerdo a lo que nuestra organización necesite. La verdad es que estas herramientas son muy poderosas y prácticamente el límite es lo que nosotros querramos que haga con los datos que tenemos. ¿Ok? Siguiente slide, por favor. Y bueno, algo interesante aquí en Salesforce es que nosotros, evidentemente, bueno, vamos a tomar todas las decisiones basadas en datos. Y bueno, para esto vamos a contar con los datos centralizados en una sola plataforma que va a ser nuestro CRM, que es la base de datos principal. Aún así, bueno, va a estar conectada con otras herramientas, como lo mencionamos hace unos momentos.
Todos estos datos nosotros los vamos a procesar, los vamos a trabajar y bueno, toda la calidad de datos que nosotros podamos ofrecerle es lo que nosotros vamos a poder explotar dentro de la herramienta. Y bueno, al final, nosotros con datos, por medio de un procesamiento y acciones, vamos a generar algo que se conoce como acciones inteligentes o insights, que es lo que nos va a permitir tomar decisiones dentro de la organización. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí entra ya uno de los conceptos muy fuertes que tiene Salesforce, que es Salesforce Data Cloud. Y bueno, esto se conoce como una plataforma que entra dentro de la clasificación de Customer Data Platform, que es un sistema centralizado que recopila y unifica toda la información del cliente independientemente de las plataformas, de las bases de datos que nosotros estemos trabajando. Margarita por ahí en la parte del pizarrón nos estaba explicando cómo las organizaciones tienen diferentes bases de datos y muchas veces están aisladas. Salesforce Data Cloud, con esta parte de Customer Data Platform, nos va a permitir unificar diversas fuentes de datos, diversas bases de datos en una sola para poder explotar datos en tiempo real. Siguiente, por favor. Si tienen alguna duda o algo, por favor, dejarla en los comentarios y bueno, ahorita la respondemos sin problema. Bueno, por mencionar algunas realmente, ¿cuáles son las capacidades que ofrece Salesforce Data Cloud? Bueno, va a unificar y activar todos los datos del cliente en tiempo real, completamente, no importando la plataforma de la que se estén tomando los datos, siempre los vamos a ver unificados. Ahora, algo bien interesante es, aquí viene la vista 360 del cliente en tiempo real. Nosotros, bueno, como especialistas en tecnología CRM, ya nos conocemos de hace muchos años con Margarita, hemos trabajado en muchos proyectos de implementación a nivel global, Centroamérica, Caribe, muchos países, y la verdad es que las tecnologías de CRM de hace varios años hablaban de una herramienta o una vista 360, pero era una vista prácticamente histórica, es decir, que tenía que alimentarse de datos históricos para que pudiera funcionar. Hoy no, hoy la verdad es que las herramientas con toda la parte de software as a service nos van a permitir tener una vista 360 del cliente para conocerlo inmediatamente en tiempo real. Si un cliente llega a hacer una compra, si un cliente llega a levantar un caso de una queja o algo similar, lo que va a pasar es que se va a alimentar inmediatamente el CRM y eso se va a ver reflejado en la vista 360. Una de las ventajas o bondades que ofrece Data Cloud, que son súper sencillas, es que nos va a permitir integrarnos con otras plataformas de Salesforce o otras soluciones, aplicaciones que tiene Salesforce y otras herramientas, otros CRMs, otros ERPs, otras bases de datos. La verdad es que la parte de conectividad que tiene Data Cloud es impresionante y es súper sencilla. La verdad es que las integraciones que tiene ya son prácticamente clics y muy pocas se trabajarían con código si acaso, pero la verdad es que ya es prácticamente se cubre esta integración de manera natural. Y bueno, al final, con toda esa información, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a utilizar la parte de IA para hacer recomendaciones y automatizaciones inteligentes por medio de Flows. Hay una herramienta muy fuerte en Salesforce que se llama Salesforce Flows, que nos va a permitir automatizar procesos de negocio de manera completa. Siguiente, por favor. Alfred, voy a hacer un comentario ahí justo Sí. ahondando en lo que mencionabas. Sí. La capacidad de Data Cloud de integrarse también con redes sociales para incluso ver el comportamiento en vivo del cliente y que estas predicciones realmente consideren lo que está sucediendo. Hablábamos que uno de los grandes riesgos es la fuga. Entonces, un comentario que esté dañando la reputación lo podemos capturar y hacer una gestión inmediata sobre lo que está sucediendo con ese cliente. Así de poderoso puede llegar a ser en la gestión adecuada de los datos y la predicción que podemos hacer con este tipo de tecnologías. Correcto, gracias, Margarita. Y bueno, finalmente cuando nosotros unimos estas dos plataformas, Salesforce Einstein y Salesforce Data Cloud, lo que nosotros tenemos es esta unificación de datos en tiempo real de múltiples fuentes y esto evidentemente nos va a traer muchísimos beneficios a la organización, ya que contar con los datos centralizados, bueno, nos va a permitir generar muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos de la parte de marketing o la parte de ventas, bueno, nos va a permitir generar segmentación de clientes, recomendaciones para campañas de marketing, recomendaciones de la compra de nuevos productos, automatización
por ejemplo, en el ofrecimiento de una venta cruzada, una venta superior cuando estemos trabajando en un tema de una venta, una oportunidad. Mejorar la experiencia del cliente, ya que esto nos va a permitir ofrecer recomendaciones personalizadas y, bueno, finalmente va a reflejarse en acciones rápidas y efectivas hacia el negocio. ¿Qué nos va, al final, qué es lo que nosotros como una organización en términos generales queremos? Es ofrecer una mejor atención al cliente, que el cliente tenga fidelidad hacia nosotros como una empresa, hacia la marca y que se sienta contento, es decir, evitar el abandono del cliente. Siguiente, por favor. Y bueno, al final, todo esto lo vamos a ver de manera diaria. De manera diaria, nosotros lo vamos a ver ejecutándose en nuestra organización. La verdad es que llegar a este nivel de madurez, como lo comenta Margarita, desde trabajar prácticamente, como hace muchos años, con un Excel, hasta llegar a un nivel de madurez donde se implementan este tipo de soluciones robustas, no es un camino sencillo, pero cuando se cuenta con el acompañamiento ideal y con el conocimiento, digamos, de negocio como tal, porque aquí entran dos aristas. Una es, bueno, que las personas conozcan de las herramientas, las capacidades y todo lo que podemos implementar. Y la otra, bueno, del propio conocimiento de la organización, del negocio, hasta dónde queremos apuntar. Y bueno, al final, pues vamos a poder utilizar todas estas cuestiones positivas que ofrecen las herramientas de Salesforce. Siguiente, por favor. Y bueno, nosotros tenemos algunos ejemplos de predicciones y recomendaciones solamente para que ustedes vean la capacidad que puede llegar a tener esta herramienta de Einstein y Data Cloud. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos solamente 4 ejemplos, digamos, hacia diversas industrias, ya que, bueno, conocemos que ahorita las personas que se unen al webinar y las personas interesadas en este tipo de plataformas no solo están en una industria, sino pueden pertenecer a diversas. Y bueno, en la parte de retail, por ejemplo, nosotros podemos en tiempo real ofrecer a un cliente, de acuerdo al historial de compras que tiene, podemos predecir qué tipo de productos podrían de manera complementaria interesarle. Por ejemplo, si él llega a adquirir el producto A, nosotros por medio de Salesforce Einstein, con algunos modelos predictivos, podemos decirle, mira, tú compraste este producto, pero pudiese también estar interesado en el producto B, en el producto C y en el producto D. E incluso se pueden armar paquetes de productos donde se ofrezcan descuentos o se ofrezcan cupones para poder beneficiar al cliente y, bueno, al final que suba la cantidad de ventas y el margen de ganancia que se tiene. ¿Vale? Este es un ejemplo donde se aumenta finalmente el ticket promedio de compra y se reduce la tasa de abandono de carrito porque muchas personas entran a la parte de retail y seleccionan los productos y, bueno, al final abandonan el carrito. Esto nos va a permitir bajar esa tasa de abandono de carrito. Para la parte de banca, aquí esto es súper interesante. Hay muchos casos de uso, pero bueno, vamos a mencionar alguno donde nosotros podemos utilizar un modelo de inteligencia artificial, un modelo predictivo, para poder predecir la probabilidad de que un cliente llegue o no a pagar un préstamo bancario. Es decir, con toda la información que nosotros tenemos del cliente y de clientes similares, se generan algo que se conoce como clúster de clientes, se agrupan, se analizan y al final eso nos va a dar una probabilidad donde indique que el cliente pudiese o no pudiese pagar el crédito bancario y al final pues eso impacta en digamos, en la cantidad de personas que dejan de pagar los créditos bancarios. Eso es súper interesante. Hay muchos casos de uso. La verdad es que la banca nosotros hemos trabajado en diversos bancos a nivel en Latinoamérica, Centroamérica y Caribe. Y la verdad es que hemos visto muchos casos de uso de este tipo. Antes utilizamos otras herramientas, pero esto nos los facilita, la verdad, mucho la parte de Data Cloud y Einstein Studio. Bueno, para los medios de comunicación, aquí lo que nosotros podemos analizar como un caso de uso es todo el comportamiento diario del cliente, qué contenidos está viendo, cuáles les interesan, y eso lo que nosotros podemos hacer es recomendar el contenido que están viendo en este tipo de plataformas de streaming. Digo, el caso muy concreto, Netflix, donde ellos utilizan este tipo de modelos para, oye, tú viste este tipo de películas con estas categorías, empiezan a hacer un análisis y le dicen, bueno, con esto yo te voy a hacer una recomendación de este tipo de contenido. Eso es prácticamente los medios de comunicación y utilizan modelos de inteligencia artificial. Y bueno, para la parte de telecomunicaciones,
Aquí algo bien interesante también es la retención de clientes. Si un cliente está inconforme con el servicio que yo le ofrezco, eso va a impactar en que el cliente abandone la empresa, abandone la marca, se cambie de un servicio o cancele servicios. Lo que yo puedo hacer aquí, o predecir esa probabilidad de abandono y anticiparme a que un cliente quiera cancelar el servicio, y yo le puedo tomar acciones muy sencillas desde un contacto, un correo electrónico, una llamada, o bien ofrecerle algún tipo de descuento, ofrecerle alguna promoción para que esta persona no abandone el servicio. Un descuento o una promoción, cualquier cosa le puedo ofrecer de este lado. Siguiente, por favor. Y bueno, me gustaría mostrarles, ahora sí, voy a compartir, si me permiten, por favor. Les voy a mostrar de manera muy breve un demo que nosotros tenemos. Voy a compartir un momento. ¿Me indican, por favor, si ven la pantalla? Sí se ve. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Bueno, aquí les voy a mostrar de manera muy sencilla ya la herramienta como tal, es decir, la plataforma Data Cloud y cómo lo podemos utilizar. Nosotros les voy a explicar de manera muy breve por el tiempo, un modelo predictivo que nos va a permitir anticiparnos a la cancelación o el abandono de un cliente en una empresa de banca, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que nosotros tenemos dentro de esta plataforma es la plataforma de Data Cloud. Y nosotros, si algún concepto no les es familiar o quieren que ahonde más, me indican, por favor. Pero bueno, yo tengo algo que se conoce en Data Cloud como un Data Stream. Este Data Stream no es más que un set de datos que yo cargo dentro de la plataforma y es el que me va a permitir, es el input de la fuente de datos que me va a permitir trabajar con el modelo predictivo, ¿vale? Voy a mostrarles solo un ejemplo muy breve por acá. Aquí cargamos varios porque hemos estado trabajando con esta nuestra plataforma, pero cuando yo entro al Data Stream, lo que voy a hacer es ver toda la información que nosotros estamos cargando. Evidentemente, yo tengo una fuente de datos estructurada, donde yo tengo una serie de datos categorizados con los campos que voy a estar trabajando. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos Car Expense, Car Type Label. Esto, como les comento, es una fuente de datos que me va a permitir predecir si un cliente puede tener riesgo de abandono en una industria de banca. Pero bueno, para irme un poquito más rápido, yo tengo toda una serie de datos que me van a permitir identificar si el cliente puede tener abandono o no. Esta serie de datos yo se la voy a compartir a Data Cloud para entrenar un modelo donde le voy a decir, este tipo de cliente con estas características tiene un riesgo de abandono, digamos, de una probabilidad de abandono, vamos a pensarla de un 30%. El otro, con estas características, su edad, su gasto, todas las características que yo pueda obtener de los registros, tiene una prueba de abandono de un 25% o una prueba de 0.25. Y así juego con las probabilidades y le indico cuáles son las probabilidades que tiene. Una vez que yo creo mi modelo, en Einstein Studio me va a permitir generar modelos de aprendizaje automático donde yo los entreno y por medio de los datos que tiene me va a permitir generar las predicciones para después aplicarlos a datos futuros e indicar si estas personas tienen un riesgo de abandono o de churn en la compañía y después tomar acciones. Aquí lo importante es ¿y para qué, Alfredo? ¿Para qué me serviría identificar si un cliente va a abandonar o no la organización? Bueno, para anticiparme justamente a tomar acciones correspondientes y hacer un contacto, hacer una llamada o generar cualquier actividad que me permita bajar la tasa de churn. Entonces, bueno, yo tengo este modelo como tal aquí. Aquí hay varios modelos, se pueden cargar algunos modelos, otros ya los tenemos predefinidos dentro de Salesforce, pero para irme un poquito rápido por el tiempo. Una vez que yo tomo el modelo y yo lo entreno, me va a generar una serie de indicadores o de métricas que me van a indicar si el modelo es correcto o no es correcto. Es decir, qué tanta probabilidad de predicción correcta tengo sobre los registros. Para esto yo tengo el R cuadrado, que es un coeficiente de determinación donde me explica qué tanto las variables que están presentes en mi dataset explican la la variable de salida que estoy generando. En este caso, nosotros queremos calcular la probabilidad de churn y bueno, aquí yo veo
simplemente digamos, la parte general del modelo, cuál fue el que utilicé, qué es lo que quiero utilizar aquí en la parte Gold, qué es lo que estoy buscando, cuál es el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Y bueno, aquí algo bien interesante, ya para finalizar, y es que me indica algunas medidas estadísticas, que esto no es más que estadística aplicada. Aquí algo interesante es que no necesariamente tengo que conocer a fondo los modelos para poder utilizarlos, sino que Salesforce me va a permitir utilizar los que ya tiene, ver cuál es el que mejor se comporta y ver cuál es el que mejor se adapta a la necesidad de negocio que tengo. Y aquí, en esta parte de los top predictors, me va a indicar cuáles son las variables que más están explicando la variable de salida. En este caso, la variable de salida es el riesgo de abandono o el churn que tengo para un cliente. Y aquí, bueno, me dice que el credit utilization, credit limit, credit usage standard deviation son los que me van a permitir explicar el modelo. Entonces, bueno, aquí vemos que esta variable, ¿verdad? Que es una variable numérica, me indica que explica el modelo en un 21.3%. Y al final, bueno, solamente para verlo de manera general, me dice que la accuracy del modelo o la explicación del modelo es de un punto mayor a un 0.95, que es bastante elevado. Es decir, que cuando yo ingrese un dataset ya para que haga una predicción, me va a explicar el 95% de los casos que el modelo me indique van a estar acorde a lo que estamos buscando. Es decir, me va a decir, este cliente tiene riesgo de abandono, este cliente no tiene riesgo de abandono, o es esta su probabilidad de abandono. Y yo con eso ya pudiese crear muchísimas cuestiones automatizadas en Salesforce, utilizando Salesforce Flows, como lo mencioné hace unos momentos, para poder enviar un correo, hacer un seguimiento o muchas otras cuestiones. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, me tuve que ir un poquito rápido por el tiempo, pero estamos abiertos a que nos hagan cualquier pregunta al respecto. Voy a dejar de compartir. Sí, tenemos una consulta, Juan. Y adelante. Elsner dice que si ya estamos utilizando Salesforce con las apps out of the box, ¿cómo integraríamos Data Cloud? Esa es una de las que tiene varias, pero vamos una por una. Perfecto, claro que sí. Bueno, primero tendríamos que tener un licenciamiento, porque aquí todo en Salesforce por licencia, tendríamos que tener un licenciamiento de Data Cloud y en ese momento nosotros ya podemos generar los data streams que les acabo de mostrar y hacer la conexión entre las aplicaciones o con otras fuentes de datos dentro de la organización. Excelente. La segunda pregunta que tienes es que si actualmente gestionamos la gestión de datos con la nube de service, ¿cómo integramos los Agentforce? Muy bien, eso es bien interesante. Ahí hablaríamos también de licencia. Tendríamos que tener una licencia de Agentforce y lo que nosotros vamos a hacer es crear Agentforce para poder utilizarlos en la parte de service. ¿Cómo los vamos a utilizar? De acuerdo a mi necesidad. Puede ser que el Agentforce me responda a consultas, porque el Agentforce no es más que un chatbot, pero que va a consultar datos en tiempo real dentro de Salesforce y va a tomar decisiones autónomas sin necesidad de que alguien intervenga. Es decir, yo lo voy a entrenar a ese chatbot. Cuando te pregunten esto, la respuesta es esto. Cuando te pregunten esta situación, vas a buscar dentro de la base de datos, vas a ejecutar estas acciones. Ese es el Agentforce, que no es más que un chatbot entrenado de IA, pero conforme más se utiliza, más aprende y mejor responde a lo que se le pregunta. Excelente. Y la tercera que tenemos es que si podemos trabajar con Salesforce Einstein sin Data Cloud, ¿cuáles serían los costos de licenciamiento involucrados o requisitos implicados para la implementación? Bueno, la parte de costos sí la con Margarita, pero la verdad es que el Einstein Studio está dentro de Data Cloud. O sea, digamos, nosotros tendríamos que tener Data Cloud y ya dentro de Data Cloud tenemos Einstein Studio, ¿verdad? Entonces es la licencia justamente de Data Cloud la que tenemos que utilizar y está Einstein Studio. Gracias, Perfecto. Alfredo. Para complementar, perdóname, Jesús, para no dejar a Esmer con una parte de la duda, porque hablas muy bien de los costos de licenciamiento y de implementación. Allí, Esmer, es importante hacer una validación justamente de los casos de uso que queremos abordar, de la estrategia con la que vamos a desplegar para poder hacer una solución diseñada a la medida de lo que queremos entregar. Aquí es donde justamente se enlaza la conversación con lo que hablábamos de inicio. Tener una ruta, una estrategia clara nos va a permitir proyectar esos costos de manera adecuada, entender el licenciamiento requerido para el caso de uso y entender
cuál es la necesidad de implementación que debemos desarrollar para ese caso específico. Entonces, te invito a que después de esta sesión podamos seguir conversando y poder apoyarte en entender cómo se dimensiona ese caso de uso y podamos ver un acercamiento más específico a los números que tal vez te interesan en este escenario. Gracias, de acuerdo. Excelente. Buenísimo. Tenemos una más de Isaac que dice, ¿qué se necesita para implementar un agente de inteligencia artificial? Suena que es muy complicado y que hay que tener mucha madurez en la compañía. Bueno, aquí entran, si quieres respondo rápido, Margarita, entran dos cuestiones, que una es utilizar, tener la licencia de Agentforce, saberlo utilizar, no es más que, bueno, es prácticamente construirlo y decirle qué va a ser el agente de IA, y bueno, entrenarlo para que pueda responder. Esa sería en términos generales, la verdad es que la respuesta. ¿Se tiene que tener cierto nivel de madurez en la organización? Por supuesto que sí, porque recuerden que el chatbot utiliza datos que nosotros tenemos dentro de la plataforma, y prácticamente eso es digamos, algo que se sabe desde, bueno, desde la parte de ciencia de los datos, que es un modelo de aprendizaje automático es tan bueno como son tan buenos los datos con lo que lo estoy alimentando. Prácticamente es eso. Adelante, Margarita. Gracias, Alfredo. Y justamente reforzando lo que dices, ya no es un poco lo que conversábamos antes, la complejidad de estos procesos se disminuye en la medida en que tenemos el acompañamiento adecuado y la disposición adecuada. Aquí es donde algo como lo que preguntaba Oscar, un buen proceso de gestión del cambio, un norte definido, un acompañamiento de un experto o el conocimiento necesario para poder llevar esto a su máximo retorno de inversión son relevantes. Allí es cuando pasamos de utilizar el Excel a tener una inteligencia comercial que crece los ingresos de la organización. Entonces, la ruta se va a hacer difícil en la medida en la que queramos recorrerla solos y queramos comernos el elefante de un solo bocado. Por eso, partamos del elefante, definamos casos de uso y planteemos una ruta que nos permita progresar en ese proceso de transformación. Perfecto. Tenemos una tercera pregunta de José. Y dice, ¿qué mejoras han visto en las organizaciones que han ido sobre este tipo de automatizaciones? Hemos visto cambios en la eficiencia operativa, crecimientos del 15-20% en etapas iniciales sobre el rendimiento de la operación. Tiempos de respuesta más rápidos, incrementos en la satisfacción de los clientes, en cambio en el Net Promoter Score, en el CSAT de las organizaciones, donde realmente el cliente se siente satisfecho, se siente entendido y pues, como mencionaba Alfredo, también hay mayor fidelidad del cliente hacia la marca. Entonces, estos son algunos indicadores, abordándolos de forma un poco rápida por el tiempo, pero igual nuevamente invitados a que podamos conversar en otros escenarios y de pronto abordar con mayor profundidad cada una de sus preguntas. Correcto. Bueno, no sé si alguien, ya estamos por cerrar, pero si alguien tiene alguna pregunta adicional que quiera hacer, como aprovechar estos últimos minutos para hacerla. Si no, igual les estoy compartiendo nuevamente en el chat el formulario para que puedan descargar el ebook con todo este contenido y además para poder participar en el sorteo de la asesoría gratuita con nuestros profesionales y así puedan profundizar en cómo implementar este tipo de soluciones dentro de su empresa. Entonces les dejo el link, porfa aprovechen de ingresar para que puedan completarlo. Y bueno, cualquier otra pregunta adicional, una última vez, a ver. Gracias a ti, Leandro. Y bueno, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando un poco. Estuvieron con nosotros Margarita Ramos, que es la directora de Mercadeo y de Soluciones de Suntec. Y además estuvo con nosotros Juan Alfredo Blancas, que es ingeniero de soluciones de Altra CX. Ambas empresas, Suntec es una empresa enfocada en simplificar las interacciones que las organizaciones tienen con sus clientes a través de procesos de digitalización, y Altra CX es partner autorizado de Salesforce, especializado en licenciamiento y brindan acompañamiento consultivo durante todo el proceso. Trabajan de la mano con empresas y con los partners implementadores. Entonces, bueno, agradezco a todos
por asistir. Estaremos en contacto para nuevas, esta es una de las actividades que estamos organizando, pero vienen nuevos eventos, así que estaremos en contacto para invitarlos nuevamente y que sigan participando. Que tengan un excelente día y seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Gracias.